vida? Cuéntenme, ¿cómo están? ¿Quién nos acompaña el día de hoy por acá? Hola, Atsin, hola Ivonne, bonita tarde. Eunice, ok, super Ingrid también está por acá. Gaby, hola Gaby. Jaime, Andrea, ¿cómo están? Camil, muy bien, súper, ok. Todo súper, ¿qué tal los trató el fin de semana? Súper bien. ¿Qué hicieron el fin de semana? ¿Salieron a cotorrear un ratito con los amigos? ¿Se quedaron en casa estudiando? ¿Qué tal el puentecito? Hola, Abigail. Aburrido, dice. ¿Por qué, Axel? ¿Por qué? Yo estoy súper bien. Sí, me divertí bastante en mi puentecito y en mi fin de semana, pero estuvo bastante tranquilo. Muy bien. Pasándola con la familia, dice Axel. Muy bien. Ah, no, Axel dice, pues no, uno no sale a ningún lado. ¿Sabes por qué? No, bueno. ¿En serio? Bueno, pues vas a la escuela los fines de semana. Lamento mucho que haya sido un desastre. Vaya, qué mal. Lo lamento mucho. Hay que salir a loquear, dice. Ponerte a estudiar 24/7. Ambas, las dos. Loquear y estudiar, Tasha. Hola, muy bien. Ok, pues bueno, antes de iniciar con nuestra sexta clase del día de hoy, que es de historia, ya saben, del curso de Integrate Basic, pues quiero invitar a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live en nuestra página Integrate, que se integren a nuestra clase gratis. Recuerden que la descripción para poder entrar a la clase está arriba del video. En la descripción tenemos el link, ustedes lo presionan y automáticamente Zoom los dirige acá. ¿Fue mi cumple? No, no fue mi cumple, fue el cumple de la profe Jessie. El mío no fue, el mío ya pasó hace bastantes meses. Pero acá me preguntan que si fue mi cumple. No, fue cumple de la profe Jessie. Les decía entonces, para que se integren a nuestra clase del día de hoy, donde vamos a estar revisando tres temas muy importantes, fundamentales para todos los exámenes de ingreso. Y ese es el de la Primera Guerra Mundial, el de la Segunda Guerra Mundial y finalmente el de la Guerra Fría. Entonces, pues vengan, intégrense a nuestra clase. Ya saben, aquí vamos a chismear un montón, vamos a aprender también mucho. Les voy a ir dando los tips importantes para cómo responder las preguntas de examen de selección, pero sobre todo vamos a aprender un montón respecto a estos temas que son fundamentales. Entonces, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Hoy nos toca exactamente más historia universal que historia de México, pero bueno, vamos a revisar estos tres temas importantísimos que en cierto momento se relacionan un poquito con lo que vimos la clase pasada de historia de México. Nada más les voy a mencionar así brevemente en qué momento se relacionan. Y después, pues bueno, vamos a seguir avanzando con lo que nos compete, con estos tres temas que son el eje central de nuestra sexta clase de historia, nuestra clase del día de hoy. Entonces, pues bueno, tenemos que hablar sobre la Primera Guerra Mundial, es importantísima. Esta Primera Guerra Mundial es muy importante, no solo porque fue un acontecimiento que trastocó la forma de vida de las sociedades hasta el momento, sino porque además nos lo preguntan muchísimo en el examen. Siempre todos los exámenes tienen más de una pregunta de Primera Guerra Mundial. Todos, los de la UAM, las diferentes versiones de la UNAM, incluso algunos otros exámenes de selección para otras universidades en las que se presenta el tipo de examen llamado Examen 2, es decir, se presenta para universidades como la UPN, como el Colegio Militar, incluso como de universidades estatales. La UAM también, por ejemplo, tiene su examen y también preguntan mucho respecto a este tema. Entonces, es bien importante que nosotros estemos así pegadísimos a la pantalla y que si tienen cualquier duda me la hagan saber. ¿Acá? Ok, entonces vamos a iniciar. Pues resulta entonces que a lo largo del siglo XIX, acuérdense, en 1800, se van a constituir diferentes países que van a tener una característica fundamental. Son países industrializados, es decir, han desarrollado la revolución industrial en sus sociedades y obviamente esto ha generado bastantes ganancias económicas a favor suyo, pero también el desarrollo de una etapa de
crecimiento científico y tecnológico que los ha hecho convertirse en países imperialistas, así les vamos a llamar. Estos países imperialistas llega un momento en el que se quedan sin recursos en sus propios países y entonces tienen que salir a otras partes del mundo a buscar esos preciados recursos. Pero también andan buscando materia prima, mano de obra a precios muy, muy, muy baratos. Entonces, lo que están buscando es llegar a ciertos países donde las condiciones económicas, políticas, sociales son muy precarias, no están tan chidas, no están tan cool, y entonces invadir esos territorios. Así, entre 1873 y 1914, lo que vamos a tener es el estallido de un proceso en el cual estos países se salen de sus fronteras, expanden su capitalismo, lo sacan de sus fronteras y lo llevan a otras partes del mundo, como se ve aquí en la imagen, justamente a diferentes partes del mundo, y entonces allí van a incrustar el capitalismo. Traen sus fábricas, un poco como lo vimos en la época del porfiriato para el caso de México, traen sus fábricas, empiezan a buscar recursos y mano de obra a precios completamente baratos, súper baratos. Entonces, bueno, pues esta va a ser una causa muy importante porque entre 1873 y 1914 lo que vamos a tener es que diferentes países se van a estar peleando por el control del mundo. Y entonces llega un momento en el que se encuentran y tocan. A mí me gusta decir que estos países imperialistas son como los niñitos de las piñatas, topan, nuestros primitos, incluso cuando nosotros fuimos niños, están pegándole la piñata, se cae la piñata, se rompe, salen los dulces y todo el mundo empieza a aperrar dulces, ¿no? Pues así fueron los países imperialistas. Ellos no aperraron dulces, pero sí van a aperrar pues, las colonias con sus recursos y su materia prima y su mano de obra a precios muy baratos. Entonces van a empezar a haber una serie de conflictos entre estos países. ¿Quiénes son esos países? Tenemos, es Gran Bretaña, donde surge la revolución industrial, más tarde va a ser Francia, Alemania, más tarde también un poquito Italia, va a ser el imperio ruso, también cierta medida, Austria-Hungría en menor medida también, pero ahí anda. Por supuesto que los Estados Unidos también van a tener un juego muy importante dentro de estas dinámicas y básicamente son esos los países que están jugando a esta carrera imperialista. Hay rivalidades entre ellos, pero las rivalidades son menores, no son mayores. Obviamente la gran rivalidad donde todos se van a terminar enfrentando y todos se van a romper la carota, pues va a ser ni más ni menos que la Primera Guerra Mundial. Pero antes de la Primera Guerra Mundial ya hubo altercados menores entre una potencia imperialista y otra potencia imperialista. Por ejemplo, Francia y Gran Bretaña siempre negocian más, pero siempre están peleándose con Alemania. Esto pues también se ve en la Primera Guerra y en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos anda como por su rollo, pero también de pronto a veces se pelea con Francia y con Gran Bretaña, Rusia lo mismo, entonces estas son las rivalidades imperialistas. Y otra cosa muy importante que van a generar pues, es la idea de expansión. Los países más industrializados, más poderosos, a los que hemos llamado ya países imperialistas, pues van a buscar, como les dije, tener la mayor cantidad de colonias. Quien tenga mayor cantidad de colonias va a ser como el que sea más chido, más preparado para la vida y más fregón, ¿no? Entonces, justamente como acá me está poniendo Ashley, si en la Primera Guerra Mundial es donde asesinan a un personaje importante y detona también el conflicto, sí, sí, justamente es esta Primera Guerra Mundial, pero eso es un pretexto. Justamente el asesinato de esta persona va a ser el pretexto para que todos estos países se agarren a golpes. Ni les interesa el fulano, lo que les interesa es al entrar en la guerra le pueden quitar las colonias al compa que está en el otro bando. Entonces, ese es el motivo real. Por eso les digo que lo que está detrás de ese asesinato es por un lado el imperialismo y son otras cositas. Ahorita vamos a ver cómo se llama Saúl. Acá me están preguntando cómo se llama el fulano, qué es. Ahorita lo vamos a ver, no se me estresen, vamos paso a paso, chicas, chicos. Ok, entonces vamos con estas rivalidades imperialistas. Esto nos lleva obviamente a la modernización de los ejércitos, pues como les dije, obviamente se necesitan ejércitos muy, muy, muy bien capacitados y tecnológicamente muy modernos para que, pues obviamente, pues, los países más poderosos sean justamente los que, establezcan sus colonias en otras partes del mundo.
Entonces, justo lo que va a pasar es que todos se arman de ejércitos muy modernos, lo dejamos atrás los ejércitos de flechas, de caballos, de lanzas, y entonces empezamos a ver cómo los caballos van a ser sustituidos poco a poco por tanques de guerra, poco a poco, tanques muy precarios, pero hay tanques de guerra. Ya no son flechas, ya empiezan a ser revólvers y armas largas, pero todavía no son de retrocarga, aunque terminarán siendo de retrocarga automáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que disparan ustedes uno y que salen como 6, 7 balas al mismo tiempo. Todavía no estamos en esa tecnología, pero ella se está poco a poco jalando para allá. Los ejércitos son fundamentales porque sostienen la expansión colonial de estos países y entonces pues el que tenga un ejército más moderno es el que va a estar más chido, más poderoso, más potente para tener mayor colonia y ser más poderoso en el mundo. Entonces, otra cosa que también van a hacer es imponer servicios militares para la población civil. Pues estos países prácticamente saben que por las mismas condiciones en las que andan buscando, así parecen, ¿qué les digo? O sea, parecen patrullas, andan ahí girando por todo el mundo viendo en qué lugar van a caer para llevarse sus recursos y su mano de obra, someterla a lo que ellos quieren, a lo que estos países quieren, pues ya saben que están generando problemas, porque prácticamente se han repartido el mundo. Y entonces llega un momento en el que ni siquiera el reparto ya es suficiente. Ya saben que en cualquier momento se van a terminar enfrentando porque alguien va a arrancarle a otro país importante, imperialista, sus colonias. Entonces, desde el 73 todo el mundo dice, ahí viene la guerra. Ya huele a carnita asada, ¿no? Así de, esto ya se está cocinando. La guerra ya está cerca. ¿Cuándo? Nadie sabía. ¿Cómo? Tampoco nadie sabía. Pero ya era un hecho que tarde o temprano iba a terminar existiendo un conflicto que llevara a la guerra de todos contra todos. Y pues por eso se fueron preparando también con los servicios militares, para capacitar a la población civil de mayoría de edad hasta cierto grado de edad, no sé, por ejemplo, en la mayoría de los casos, ahí es donde se establece la mayoría en los 18 años, ¿no? Entonces, de 18 a 40, 45, 50 años, básicamente, es las personas masculinas que van a enrolar a los servicios militares. Esto es porque les digo, ya saben ellos que la guerra está por venir, ya saben que algo se acerca. Entonces, otra cosa muy importante, que es otra causa de esta Primera Guerra Mundial, es la Guerra de los Balcanes. ¿Qué es la famosa Guerra de los Balcanes? Pues déjenme les cuento que los Balcanes justamente son un pedazo de Europa que se independizan de otro imperio que ya estaba dando las últimas. Se llama el Imperio Turco. Y entonces lo que pasa es que estos países pequeños conforman la región de los Balcanes, que están arribita de Grecia justamente, se separan del Imperio Turco y empiezan a crear un proyecto de unificación. ¿Por qué de unificación? Porque son países bebés y muy pequeñitos. Son países chiquitos, pequeñitos, no pueden, están chiquitos, muy chiquitos. Y entonces saben que acaban de nacer en medio de un mundo donde tenemos grandes tiburones imperialistas oliendo recursos, oliendo mano de obra barata, y sabían que en cualquier momento les iban a caer todos ahí a los Balcanes. Pues estos países antes ya habían desmoronado África por completo, ya habían desmoronado Asia por completo, habían entrado hasta China y la habían así roto en pedacitos y cada quien se había llevado un pedazo. Incluso lo intentaron con México, pero aquí don Porfirio Díaz les dijo, no, 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 a ver, yo no los voy a dejar entrar, yo les reparto, pero ustedes no van a venir a desmadrar al país como ustedes quieran. Entonces, fíjense, ahí está más o menos la lógica también de cómo operaban estos países. Y finalmente es por eso que dentro de todos los países de los Balcanes, que son como 7 u 8, que se independizan, empieza a surgir este proyecto de vamos a unirnos todos, a hacer un país, nos fusionamos todos y entonces hacemos un país más poderoso, un país nivel 2, ¿no? No un nivel 1 como estamos todos, que pues, cada quien ahí anda por su cuenta y pues es muy fácil que los países imperialistas, al verlos tan débiles, se fueran comiendo uno a estos países y los hubieran sometido hasta convertirlos en colonias. Entonces, por eso deciden unirse. Pero la situación es que hay al menos 2 países que se van a empezar a pelear porque quieren ser ellos la cabeza de la unificación. Es decir, quieren ser ellos los que dirijan el proyecto
por lo tanto que se conviertan como en el país líder de todos los Balcanes. Y ese es el caso de Albania y ese es el caso de Serbia. Entonces, justamente estos dos países se van a estar peleando entre ellos cuando madres se enteran así, detectaron así como en la película de Nemo, ¿no? Olieron a sangre, así los tiburones, pues casi así, olieron a recursos, a países débiles e independientes, de pronto se generan las alertas y entonces, alert, así literal, todos los países imperialistas dicen, ¿dónde? ¿Dónde hay recursos? Y pues se dan cuenta que es en los Balcanes y de pronto, ¡pum!, le caen todos estos países. Y entonces la situación justamente va a ser que va a empezar a haber un pleitazo gigantesco en los Balcanes, porque por un lado tenemos el pleito Albania-Serbia y por otro lado le empiezan a caer todas las potencias imperialistas, excepto Estados Unidos, que siente que está muy lejísimos y pues como que o sea, por más que quiera tener los recursos de ahí, no le sale. Entonces Estados Unidos no se mete, pero sí quien entra, Gran Bretaña a querer meter la cuchara, Francia a querer meter la cuchara, Alemania, por supuesto que también, Rusia, ni se diga, Italia también de cierta manera, y un país que teníamos arriba que era el Imperio Austrohúngaro. Justamente, a lo mejor ustedes no lo alcanzan a ver en la imagen, esto que se ve como color cremita es parte del Imperio Austrohúngaro, está hasta arriba de todos estos paisitos que se ven con diferentes colores. Y entonces justo los Balcanes van a ser la zona donde va a dar inicio la Primera Guerra Mundial. De hecho, hay muchas preguntas de examen que nos dicen, lugar que por su condición política y geográfica es considerado el lugar donde inicia la Primera Guerra Mundial. Y entonces estamos hablando de los Balcanes, ni más ni menos, así se llamó. También se le conoció como el polvorín de Europa, porque justamente un polvorín es digamos, es una bodega, disculpen, como de donde hay pólvora y entonces imagínense, pongan una chispita así en la bodega, ¡boom!, revienta, ¿no? Explota todo. Por eso le decían el polvorín a esta zona, porque decían, esto va a terminar mal, esto va a terminar en algún momento con alguna desgracia y con algún conflicto, porque todos están metidos allí queriendo sacar beneficio, sacar tajada, romper los Balcanes, llevarse los recursos. Justamente lo que va a pasar es que para 1913 termina el conflicto, pero gana Austria-Hungría. Austria-Hungría logra desalojar a todas las grandes potencias. Se va Francia, se va Gran Bretaña, se va Alemania, se va Italia, se va Rusia, pero desde lejitos nada más andan echando ojo, viendo en qué momento pueden regresar. Y es por eso que esta también es una causa, la Primera Guerra Mundial. Entonces vamos a meter en la licuadora prácticamente estos tres procesos, las rivalidades imperialistas, los deseos de expansión y de colonia, los servicios militares modernos y también la modernización de los armamentos y los ejércitos. Vamos a poner el factor de la guerra de los Balcanes, que se separan de Turquía estos países, y luego vamos a meter el conflicto también de Albania y Serbia, y vamos a apretar y entonces se va a hacer aquí un licuadito que es la Primera Guerra Mundial. ¿Qué va a pasar? La última gran causa es la cerecita del pastel, pues que como Austria-Hungría ha desalojado a las grandes potencias de esos países de los Balcanes, ahora acto seguido lo que quiere Austria-Hungría es anexárselos, pues él ganó y son sus colonias. Y empieza una estira y afloja entre todos estos países que no quieren ser anexados, que quieren vivir libres e independientes, quieren ser autónomos y soberanos, y obviamente el Imperio Austrohúngaro, que gobierna en el Imperio Austrohúngaro un señor llamado Francisco José, al que a lo mejor ustedes no se acuerdan mucho que lo vimos, pero lo vimos hace 2 clases. Este Francisco José es el mismísimo hermano de Maximiliano de Habsburgo, que mandó a este Maximiliano a México. La situación, por lo que les recuerdo esto, es porque se acordarán que yo les dije que Maximiliano de Habsburgo y Francisco José no se entendían porque uno era liberal y el otro era conservador, ¿no? Bueno, Francisco José es muy conservador, aquí está muchísimo más viejito y sigue siendo todavía más conservador, diría yo. Y entonces la situación es que pues el heredero al trono de ese imperio es su sobrino nieto, porque el Francisco José nunca pudo tener hijos, y entonces se hereda el trono a su sobrino nieto. Su sobrino nieto se llama ni más ni menos que Francisco Fernando, o en su idioma Franz Ferdinand.
Entonces, don Franz Ferdinand o don Francisco Fernando, como heredero al trono, trae ideas políticas nuevas. Él es más diplomático y entonces le dice al tío abuelo, que es el emperador, no invadas los Balcanes, vamos a platicar con ellos, yo me voy a ir de gira y voy a ir país por país convenciéndolos de que está bien pro, de que está bien cool ser parte del imperio austrohúngaro. Eh, los voy a convencer y vas a ver que se van a unir a nosotros. Y entonces, pues Francisco José le dice, estás pero si mal de la cabeza, niño, ¿no? O sea, ¿cómo crees? ¿Cómo te atreves? Te van a matar, es imposible que ellos acepten. Tenemos que entrar, tenemos que romperles las carotas, tenemos que someterlos y una vez puteadones y sometidos, los vamos a incorporar al imperio austrohúngaro, no les va a quedar de otra. Entonces Francisco Fernando pues negocia con el tío abuelo y se va. El tío abuelo no está muy de acuerdo, pero finalmente Francisco Fernando ahí lo tienen entrando a algunos países, negociando, bla, bla, bla. Justamente lo que decía el tío abuelo, lo van a terminar matando en Serbia. En Serbia se organiza, o sea, hay varias organizaciones muy radicales, muy nacionalistas, que no quieren que los Balcanes sean unidos al imperio austrohúngaro y entonces están luchando por eso. Entonces, una organización de tantas llamada La Mano Negra, exactamente como Atsin aquí nos puso en el chat, Sarajevo, justo en la ciudad de Sarajevo, en Serbia, matan a Francisco Fernando. Esto es muy importante, lo de la mano negra, acuérdense mucho porque hay exámenes, sobre todo en el examen de la UAM, es donde lo he visto mucho, donde nos preguntan el nombre de la organización supernacionalista o ultranacionalista, es la responsable del estallido de la Primera Guerra Mundial. Se llama La Mano Negra y justamente lo que hacen es matar a Francisco Fernando. Una vez que matan a Francisco Fernando se arma el caos tremendo. Esto va a ser la causa inmediata para el estallido de la guerra. Como les decía hace rato, no es que a los países les importe si mataron o no mataron a Francisco Fernando. Lo que les importa a los países es que su muerte es el pretexto para empezar a pelearse entre ellos y arrancarse colonias. Ahorita vamos a ver cómo se activa este pretexto, ¿vale? Ok, no, no te preocupes, Atsin, es que me pone Atsin, no me acordaba del nombre. No, no pasa nada. Justamente, no pasó nada, no te maltripies, no pasa nada. Yo tuve que decir el nombre como era correcto, pero no pasa nada. Y aquí ya empieza el desarrollo del conflicto. Entonces, a nadie le interesa realmente la muerte de Francisco Fernando, pero es el pretexto ideal, porque va a haber una serie de declaraciones de guerra que van a terminar uniendo a bandos y pues cada declaración de guerra va con la intención de alguno de estos países por joderle las colonias al país que está declarando la guerra. Ahorita a lo mejor son un poco confusos, me van a decir, ¿cómo? Pero ahorita va a quedar un poquito más claro, justamente lo vamos a ver. Esto también se le conoce como la crisis de junio. ¿Por qué se llama la crisis de junio? Porque esto ocurre el 28 de junio de 1914. Y entonces, pues en el examen, sobre todo de la UAM, luego nos preguntan por la crisis de junio y uno se queda así con cara de what the fuck, ¿no? Así como, ¿qué diablos es el 28 de junio? Son poquitas fechas las que nos preguntan. Y en este caso, pues así se le conoció a este acontecimiento, el asesinato del archiduque, como la crisis del 28 de junio. ¿Por qué? Porque a partir de esto vamos a tener como 20 días de crisis políticas donde empiezan las declaraciones de guerra. Finalmente, después de estos 28 días, ya se organizó por completo el conflicto. Está armado y ya se están empezando a movilizar los primeros países para enfrentarse. A este acontecimiento, perdón, con el nombre de, ay, disculpen, se me fue el avión. Este acontecimiento se le va a conocer también como la Gran Guerra, disculpen la mano negra, qué tonto, como la Gran Guerra. ¿Por qué la Gran Guerra? Porque por primera vez en la historia de la humanidad se van a enfrentar todas las superpotencias y se van a agarrar del chongo, pero pues esto lo hace muy, muy complicado, porque la situación es que todas están, como les dije, tecnológicamente y armadas hasta los dientes, y entonces el resultado es una guerra muy mortífera, la primera guerra mortífera de toda la historia del siglo XX y de la historia de la humanidad. La Primera y la Segunda Guerra Mundial son consideradas las más mortíferas de toda la historia del mundo mundial. Imagínense, hasta el momento, ¿no?
Entonces, pues ya nada más les cuento del por qué se le va a conocer como la Gran Guerra o también con el tiempo se le va a conocer como la Guerra de las Trincheras, ¿vale? Entonces, si ustedes en todos los exámenes de ingreso ven la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra o la Guerra de las Trincheras, estamos hablando del mismo conflicto, es decir, de la Primera Guerra Mundial, ¿va? Ok, hasta aquí cómo vamos, ¿vamos bien? Coméntenme, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Díganme, ¿todo fine? ¿Todo cool? ¿Todo perfecto? Bien, súper, ok. Bueno, nada más me detengo aquí tantito para recordarles, todas estas pueden venir en el examen de ingreso de cualquiera de los exámenes de selección. A veces nos preguntan por las causas y la respuesta es las rivalidades imperialistas o las ideas de expansión, o puede venir como otra opción el servicio militar moderno y la creación de la carrera armamentista, o puede venir la crisis o la guerra de los Balcanes, ¿vale? Específicamente para los de área 3 del examen de la UNAM, viene esta parte de la lucha entre Albania y Serbia. Nos dice antecedente de la Primera Guerra Mundial y también tenemos como respuesta el conflicto por la unificación entre Albania y Serbia. Ok, voy a leer algunos de los chats porque aquí tengo preguntas. Y entonces, en uno de los mensajes del chat me dicen, ¿puede repetir lo de la mano negra? Claro que sí, José Luis. Voy para allá. Justo hay que recordar que la causa inmediata es el asesinato de Francisco Fernando por esta organización serbia supernacionalista o ultranacionalista que se llama la Mano Negra y que organizan el asesinato de Francisco Fernando como una forma de protesta por las intenciones de anexar el territorio a Austria-Hungría. ¿Va? Y como les decía, cuando nos pregunten también en el examen, esto específicamente en el de la UAM, por el nombre de la organización secreta, tenemos que decir que se llama la Mano Negra, pues es la que asesina a Francisco Fernando. Ok, ya estoy acá, ya estoy acá. Fue solo un segundo. Vale, ¿cómo vamos? Ya vi los mensajes. Sí, una disculpota, se me fue por un segundo el internet. Ok. No, 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 ¿cómo que cuando los abandonó su papá? ¿Qué onda con esos desconectes, chavos? Muy bien, ya estoy por acá, les decía. Ok, entonces, ahora sí, coméntenme. Estaba por acá con Eunice. Eunice, ¿ya quedó más claro lo de la guerra de los Balcanes? Sí, la paz armada es este periodo, Carla, conocido también como la etapa del imperialismo, de 1873 hasta 1914. Se llama paz armada porque se están armando, aunque según hay paz, la verdad es que se están armando, pero pues hasta con la cubeta para darse. ¿No? ¿Todavía no queda claro, Eunice? Muy bien. Es que justo estos países se están enfrentando unos a los otros porque lo que quieren realmente es quitarse colonias. Entonces, fíjate que se están peleando así entre ellos porque ya se repartieron África, ya se repartieron Asia, y entonces de pronto ya no hayan qué más repartirse, cuando de pronto ¡pum!, se independizan estos países de Turquía, que era otro estado muy poderoso. Y entonces se independizan de Turquía y tienen muchos recursos. Entonces, ¿tú qué crees, Eunice, que van a hacer estos países imperialistas? Que están buscando tierras, que están buscando recursos, pero ya se repartieron todo y ya no hay más que repartir. Y de pronto se enteran que los Balcanes se acaban de separar, que tienen muchos recursos y que son como 7 países chiquitos
pero muy poderosos en recursos, aunque no políticamente. ¿Tú qué crees que va a pasar? No tienen muchos recursos, pero no tienen la fuerza política. ¿Tú qué crees que van a pasar? Van a querer darles en la torre. Entonces, justo Eunice, muy bien, justo Eunice, por eso es que caen estos países en los Balcanes, estos países imperialistas, o sea, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Rusia, el Imperio Austrohúngaro e Italia, y quieren aferrar, o sea, como ¿qué les digo? Así a la ñera, quieren llegar y arrancar pedazos y llevarse recursos y poner sus fábricas y repartirse todos estos países. Entonces, estos países dicen, tenemos que cuidarnos entre nosotros. Como somos chiquitos, tenemos que protegernos entre nosotros. ¿Cuál es la única opción, Eunice? Unirnos todos en un solo país. Pero ahí viene el problema. ¿Quién va a unir a todos los demás? ¿Serbia o Albania? Y entonces justo la situación es que ¿cuál de los dos tiene que ser? ¿Serbia o Albania? No saben, no se ponen de acuerdo, se están peleé entre estos dos países y entonces pues la situación se hace bien complicada. Por eso los Balcanes prácticamente va a ser la zona de conflicto donde todo el mundo dice ahí van a estar las causas de la guerra. Ya definitivamente, no hay de otra. ¿Por qué? Porque ahí está la locura, ahí está prácticamente todo el desmadre, por decirlo así. ¿Por qué está ahí todo el desmadre? Pues justamente todo el desmadre está en esta zona porque todos están metidos allí tratando de darle en la torre a los Balcanes. Y después de toda esta situación, lo que va a pasar es que Austria-Hungría logra negociar políticamente para que todos los demás países se salgan, pero se quede nada más Austria-Hungría. Y entonces, ahora sí, digamos que Austria-Hungría win, ganó la guerra del imperialismo, le dan chance a todos los demás países de quedarse con los Balcanes, pero los Balcanes no quieren anexarse a nadie. Y entonces ahora viene el segundo tirito, ya que una vez Hungría, Austria venció a todos estos países imperialistas y los convenció de que le dejaran los Balcanes a ella, entonces ahora tienen que enfrentarse a los Balcanes para anexarlos, para quedarse con ellos. Es decir, como quien diría, pues va a ser su ganadito, pero se los tiene que ganar. Y entonces Francisco José, el emperador, dice a ganárnoslos a golpes. Francisco Fernando, el heredero archiduque, dice, no, vamos a negociar, vamos a palabrar, vamos a pactar. ¿Va que va? Sí, ya quedó mucho más claro en mí. Sí, perfecto, muy bien. Ok, perfecto. Y entonces, como les digo, pues matan al que quería negociar, matan al negociador, y entonces, como matan al negociador, archiduque Francisco Fernando, acto seguido, lo que va a pasar es que estalla la guerra. Pero como les dije, es un puro pretexto. La crisis de junio, del 28 de junio, como también se le llama a este asesinato, da origen a la guerra de las posiciones, mientras que vamos a tener posteriormente dos etapas más. Del 15 al 16 vamos a tener la guerra de las trincheras, porque se utiliza este mecanismo de trinchera para seguirse peleando, debido a que el armamento tecnológico hace que la guerra se prolongue unos años más, y finalmente vamos a tener entre el 17 y el 18 la famosa guerra de desgaste, donde la mayoría de los países ya están muy arruinados económicamente y donde empiezan a caer los vencidos y se empiezan a posicionar los vencedores. Y así, con esto vamos a acabar este tema. Entonces, básicamente, estas son las tres etapas. Vamos a ver algunos detalles de estas tres etapas que son las que nos preguntan para el examen. Pero primero, como les decía, durante la guerra de posiciones, los primeros 20 días después de que matan a Francisco Fernando, pues lo que ocurre es lo siguiente. Fíjense, aquí es donde vamos a ver cómo se articulan todos los bandos. Matan a Francisco Fernando y Austria-Hungría inmediatamente lo toma como pretexto y le dice a Serbia, como mataste a mi archiduque, heredero al trono, en Sarajevo, tu ciudad, en Serbia, pues entonces me dejas entrar a investigar quién mató al archiduque. Pero era pretexto. Dejar entrar al ejército austrohúngaro era prácticamente que tomara el control del país. Así que Serbia le dice, no, yo no voy a dejar entrar a nadie de tu gente. Y entonces pues Serbia sabe que es un país chiquito, ¿no? Se puso muy al tiro y todo lo que quieran, muy altanero y osado, pero en realidad, pues no iba a poder ganarle al Imperio Austrohúngaro. Entonces lo que hace es buscar el apoyo de Rusia.
que Rusia ya le había echado el ojo a los Balcanes también, como dijimos hace ratito, ¿no? Y entonces Rusia le dice, va cámara, yo te defiendo de Austria-Hungría, pero tú te anexas como una colonia mía cuando se acabe el conflicto. Y entonces allí da inicio la guerra, María, exactamente. Allí es cuando ya ahora sí se arman los bandos. ¿Por qué? Porque Rusia le declara la guerra a Austria-Hungría. Bueno, me voy un poquito más para atrás. Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia y sale a defender a Serbia Rusia. Entonces Rusia le dice, no te vas a meter con mi chavito, yo lo voy a defender. Y entonces sale Rusia y le declara la guerra a Austria-Hungría. Austria-Hungría es aliada de Alemania, entonces corre con Alemania y le dice, ayúdame a vencer a Rusia y cuando ganemos nos repartimos sus colonias y los Balcanes. Y entonces, pues les digo que esto es lo que les interesa en realidad, son las colonias. Y entonces, pues Alemania dice, va cámara, acepto. Y entonces vamos a unirnos y lo vamos a vencer y le vamos a dar en la torre y le vamos a quitar todo. Y entonces justo Alemania se une al conflicto, Alemania le declara la guerra a Rusia, Rusia le declara la guerra a Alemania, pero Rusia tiene una alianza secreta con Francia. Y entonces busca a Francia a Rusia y le dice absolutamente lo mismo, ayúdame a vencer a Alemania y Austria-Hungría y cuando ganemos nos repartimos sus colonias y sus territorios y todo lo que tú quieras. Y entonces Francia pues se le ponen así los ojos, se le prenden los ojos, ¿no? Y entonces dice, sí, a Huevi, lo vamos a hacer, vamos a destruir a los alemanes y les vamos a quitar sus colonias. Y entonces pues inicia como tal formalmente la guerra porque Francia le termina declarando la guerra a Austria-Hungría y le termina declarando la guerra a Alemania y ya tenemos a grandes rasgos esos bandos formados. De un lado tenemos a Austria-Hungría, a Alemania, y del otro lado tenemos a Rusia y a Francia. Y lo que van a hacer los alemanes y los austrohúngaros es unir a Italia, porque tienen un pacto y alianza secreta. Entonces, ni le preguntan a Italia, le dicen, tú tienes un pacto y alianza secreta con nosotros, entonces jálate a nuestro bando. Y entonces ya tendremos de un bando a Italia, a Austria-Hungría y a Alemania, y a este bando se le va a conocer como el bando de la alianza o de los imperios centrales. Exactamente, Carla. Carla nos pone aquí en el chat, es por la alianza de la triple alianza y la triple entente. Sí, se forman las triples, ¿no? La triple alianza y la triple entente. Se llama la triple alianza o de los imperios centrales. A mí me repatea, me refastidia, de verdad no saben cómo, así casi me quiero arrancar el cabello como Mero Simpson cuando me dicen los buenos y los malos, porque no hay buenos ni malos, todos están para el perro, todos son malos, todos quieren quedarse con los territorios y esclavizar a otras poblaciones. Entonces aquí no hay ni chidos ni no chidos, aquí todos están por igual, están tremendamente mal, todos están fatales. Pero la situación es que tenemos estos dos bandos, ¿de acuerdo? Bueno, se van a formar estos dos banditos y finalmente del otro lado, que es el lado de la entente, va a estar conformado por Francia, va a estar conformado por Rusia, que en este momento no es la Unión Soviética todavía, sino todavía es el Imperio Ruso, y finalmente lo que va a pasar es que se les va a unir Gran Bretaña. ¿Por qué se les une Gran Bretaña? Porque Alemania tiene de un lado, tiene a los rusos y del otro lado también tiene a los franceses. Entonces imagínense qué peligroso, prácticamente tiene a los dos enemigos a los lados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Finalmente lo que va a pasar es que Francia y la Unión Soviética, perdón, Rusia, que todavía no es Unión Soviética, es Rusia todavía, lo que van a hacer es tratar de hacer esto con Alemania, un sándwich, aplastarla. Eso ya lo sabe Alemania. Entonces, se adelanta a esta estrategia y lo que hace es moverse hacia donde está Francia, ¿vale? ¿Ok? Y entonces, justo cuando se mueve hacia donde está Francia, pues ellos tienen frontera. El ejército francés estaba esperando que entraran por la frontera entre Alemania y Francia, pero los franceses no sabían que los alemanes muy inteligentemente lo que hicieron es pasar por un bosque que está como arribita de la frontera, hagan de cuenta que aquí estaba la frontera y aquí estaban todos los franceses bien caribergones esperando así con sus fusiles y todo a que llegara el ejército francés, perdón, alemán, y lo que hacen los ejércitos alemanes es esto, subir así y entonces se meten por un bosque, pero tienen que invadir Bélgica, que es otro país que nada tenía que ver en el conflicto, y finalmente pues hacen eso, invaden Bélgica, les caen por atrás a los ejércitos franceses
Y cuando los franceses menos los ven, ya los tienen en las espaldas y pues se hizo el desmadrísimo total, ¿no? Pero bueno, eso es lo que provoca que Gran Bretaña entre al conflicto, porque Bélgica no la tenía, ni la debía, ni tenía problemas, ni estaba metido acá en el asunto, cuando pues finalmente es invadido por Alemania. Este va a ser el pretexto que utilice Gran Bretaña para finalmente unirse a Rusia y a Francia del lado de este bando que se llama la Entente. Para que nos quede un poquito más claro, ahorita justamente voy a decir quiénes conformaban la alianza y quiénes la Entente, ¿va? O sea, ahorita les dije así como nombres, 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 y todo el mundo debe haber sido como, ¿qué onda, no? No se me preocupen, no se me estresen. Ahorita justamente vamos a ver. Los dos bandos son, por un lado, la triple alianza o de los imperios centrales, que está integrada justamente porque están al centro de Europa, es decir, está integrada esta alianza de los imperios centrales por Austria-Hungría, por Alemania y por Italia. Si ustedes ven un mapita, creo que no les puse un mapa, pero si ustedes ven un mapita de Europa, estos tres países están al centro, justamente en medio. Y por otro lado, la entente significa entendimiento, entendimiento o civilización. Entonces, los de la entente son los que se dicen ser los más refinados, los más educados, los de la cultura más elevada. Y entonces, miren, qué más acto de refinamiento que ser el Centro Cultural Internacional de las Artes y sentirte que todos son artistas y son músicos renombrados como los franceses, o qué más refinamiento que tomar el tecito a las 4 de la tarde así con su cucharita y con su dedito hacia arribita, ¿no? En sus tacitas de té todas monas, qué más acto de refinamiento como los británicos o los ingleses. Y pues Rusia realmente recordada por ser un centro de artes también muy importante, pero sobre todo el ballet ruso y la ópera rusa es como, wow, ¿no? Padrísimo. Entonces, estos solitos, así se hacían llamar, la entente, porque son los entendidos o los civilizados. Si ustedes en el examen recuerdan que la entente son los civilizados o los entendidos, recordarán automáticamente que tenemos a Francia, Gran Bretaña y por consiguiente a Rusia. Hoy ya les dije que Rusia también es un centro muy importante de cultura, pero estamos más familiarizados como con Gran Bretaña y con Francia, ¿no? Pero ustedes siempre tienen que elegir además, tanto para los bandos de la Primera Guerra Mundial como a los bandos de la Segunda Guerra Mundial, a Francia y a Gran Bretaña con Rusia, o como se llame Rusia porque cambia de nombre, pero a Rusia unidos, siempre van a estar unidos. Entonces, triple entente, ya saben, Rusia, Gran Bretaña y Francia. Triple alianza o imperios centrales, Alemania, Austria-Hungría y Italia. ¿Va que va? ¿Sí vamos bien? ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, acuérdense, entente, entendimiento, Inglaterra, Francia y Rusia. No hay de otra. ¿Vale? Bien, déjenme detenerme acá tantito, chicas, chicos, para hacerle una invitación a todos los que nos están viendo a través de nuestra página de Intégrate en Facebook, a través de Facebook Live, que se unan a nuestra sexta clase de historia para que acá podamos seguir repasando este tema que es fundamental, que se llama la Primera Guerra Mundial, que es un tema sí o sí eje de todos los exámenes de ingreso de todas las universidades. Ok, perdón. Los invito a que se integren, ya saben, en el video, en la descripción se encuentra el link para que ustedes puedan ingresar acá con nosotros, integrarse a nuestra clase, poder cotorrear un ratote, poder aprender un montón y sobre todo poder ir aclarando y desmenuzando las dudas que se tengan respecto a este tema. Como les decía hace ratito, es fundamental para los exámenes de ingreso. Ok, vamos a ver. Nos dice Ivonne, acá en el chat, Serbia se une a Rusia, ¿verdad? Pues sí, pero realmente ni pelea. Por eso les dije, en lo del archiduque es un puro relajo, o sea, ya ni les interesa Serbia, ni les interesa, o sea, realmente lo que quieren ya es literal putearse entre ellos, ¿no? Así, agarrarse a vergoñazos entre ellos y sacarse la mayor cantidad de, de colonias. Por eso es la gran guerra. Y por eso les dije, esto es un pretexto, siempre es un pretexto. Solo eso fue un pretexto, es como, ay, el man se murió, pobrecito el man, ¿no? Como cuando se muere así el familiar de alguien y dice, ay, qué bueno era el familiar y ya resulta que era un santo y todos lo amaban, ¿no? Pero en realidad, en el fondo, nadie lo pelaba. Pues algo así con Francisco Fernando, nadie lo pelaba, pero pues en el fondo es el pretexto, entonces ya todo el mundo es como, no, sí, no, hombre, pues pobre Francisco Fernando, hay que entrar a la guerra casi, casi para defender el honor, ¿no? O sea, esas jaladas. No les importa. Quieren las materias primas,
quieren los recursos, son imperialistas. Y entonces, ahora sí, vamos a ver las etapas del conflicto. En esta primera etapa, como dijimos, se llama la guerra de posiciones, porque justamente lo que hacen es, pues, deponer bandos, ¿no? Justamente se van a ir poniendo estos bandos y entonces, en esta guerra de posiciones, justamente lo que se hace es lo que ya dijimos. La triple alianza, la triple entente. Fíjense, aquí se los puse en una imagen donde nos queda como ya más claro con las banderitas, ¿no? Es decir, la triple alianza o de los imperios centrales son Austria-Hungría, Alemania y el Reino de Italia. Por otra parte, la triple entente es Gran Bretaña, Rusia y Francia. Durante la segunda etapa, que será de 1915 al 16, tenemos la guerra de las trincheras y se caracterizó justo porque las trincheras son zanjas muy grandes de 5 o 6 metros debajo de la tierra y ahí vivieron las personas durante pues prácticamente toda la guerra y pues no viven en condiciones muy limpias o asépticas que digamos. O sea, las franjas son zanjas gigantescas de tierra que se encharcan cuando llueve, que si les avientan una granada ya valió porque literal, o sea, pues horrible, imagínense, aventarle la granada a la trinchera, se vuela, se barrena el canal de la trinchera, es decir, se colapsa y entonces a correrle porque lo que siguen son olas de tierra, ¿no? Hasta donde los alcancen. En muchos de esos ataques hay gente que queda muerta enterrada viva, conviven con tierras, así, ¿no? Con ratas, conviven con toda la limaña de la tierra, así, o sea, horrible, ¿no? Eh, y por supuesto, José Luis, por eso, como esto caracterizó a la forma de ataque de la Primera Guerra Mundial también es conocida como la Guerra de las Trincheras, pero especialmente esta etapa, la segunda etapa, es la etapa de las trincheras, es donde se construyeron más cantidad de trincheras, ¿va? O sea, de aquí viene el nombre de la Primera Guerra Mundial también, Primera Guerra Mundial, Guerra de las Trincheras o la Gran Guerra se le conoció, ¿no? Y entonces, ¿cómo, Carla? Es que Carla me puso, murieron más allí que en la batalla de Cocos. No entendí la referencia, perdón. No entendí la referencia de la batalla de Cocos. Pero la situación es que, pues sí, va a morir mucha gente. ¿Qué es una trinchera? Como les decía María, son zanjas de tierra, son canales de tierra, pero de 6 metros hacia abajo, 4 o 5 metros, como canales o túneles. Y entonces en esos canales o túneles vive la gente y no viven en las mejores condiciones. Les digo, conviven con diferentes tipos de tierras que los lastiman, les dan alergias, bla, bla, bla. Conviven con distintos tipos de alimañas de tierra y también pues con ratas y esas cosas. Los soldados ahí también se morían, Carla, sí, por supuesto, las malas condiciones y todo. Una herida en la trinchera, imagínense, se les ensangrenaba la piel, o sea, no, esto terminaba horrible, ¿no? La gente terminaba muy mal. Justo mucha gente va a empezar a fastidiarse a partir de la etapa de las trincheras de la guerra y quieren salirse del conflicto, pero los gobiernos dicen, no, aquí nos quedamos, ¿va? Bueno, ¿qué va a pasar en esta etapa? Dos acontecimientos muy importantes que nos preguntan en el examen. Uno, Italia se pasa a la entente. ¿Por qué Italia se pasa a la entente? Porque Italia nunca estuvo realmente convencida de estar en la alianza. La jalaron. Y entonces Francia y Gran Bretaña empiezan a tratar de negociar con Italia para hacerse pasar al otro bando. Sobre todo Francia, que va a ser invadida brutalmente por los alemanes. La van a invadir y casi la mitad del país va a estar bajo control de los alemanes, mientras que la otra mitad pues andaba allí resistiendo. Entonces a Francia le importa así, lo que le conviene rápidamente romper cualquier tipo de equilibrio que pudiera mantener a Alemania como estaba. Prácticamente estaba siendo el babo de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Alemania iba ganando, tenía el fuá, tenía el poder, traía todo, traía el flow. Alemania estaba ganando y todos los otros estaban así como pues, tratando de resistir, pero Alemania estaba empoderadísima. Justo el segundo acontecimiento tiene que ver con esto, con que a nuestra Alemania, el babo de la Primera Guerra Mundial, está ganando, pero está ganando porque a su vez Estados Unidos le está vendiendo armamento y petróleo. Petróleo que Estados Unidos, por supuesto, saca de Venezuela y saca de México. Y por eso Estados Unidos, a su vez, si ustedes se acuerdan, estaba tan involucrado
con la Revolución Mexicana, porque estamos al mismo tiempo viviendo la Revolución Mexicana en México y la Primera Guerra Mundial en Europa. Están a la par, están al mismo tiempo prácticamente. Entonces, perdón, Estados Unidos tiene un ojo en el gato y otro en el garabato, ¿no? Un ojo metido en la Revolución Mexicana y otro ojo metido en la Primera Guerra Mundial. Obvio que le interesa el petróleo mexicano porque pues lo que quiere es vendérselo a las potencias que se están peleando en la Primera Guerra Mundial. Qué inteligente, ¿no? Y entonces, justo lo que va a pasar es que, pues, Estados Unidos le está vendiendo petróleo y armas a todos los bandos, a todos los países, ¿no? Pero se entera Alemania. Y entonces Alemania se va a sentir traicionada. Y acá me pregunta Fer, ¿quién hunde el barco de los norteamericanos? Los alemanes. Este barquito se llama Lusitania y es un transatlántico, es decir, es un barco que atraviesa el Atlántico y va de Estados Unidos a Gran Bretaña y ahí trae armamento abajo. Y entonces, cuando los alemanes se enteran, vuelan el barco, provocando la entrada de los Estados Unidos al conflicto. Los Estados Unidos con esto le van a declarar la guerra a Alemania y obviamente se van a ir al bando contrario, es decir, si Alemania está en los imperios centrales, ¿a qué bando se va a ir Estados Unidos? Chicas, chicos, ¿a qué bando se irá Estados Unidos? ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto que al entente, claramente se va del lado del entente. Entonces, ya hay un desequilibrio a partir de este momento. A partir del hundimiento de Lusitania, Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña, Rusia y Francia están conformando el entente. Mientras que del otro lado, Alemania incorpora a este famoso imperio turco, pero pues el imperio turco ya también está en las últimas. Entonces, pues la verdad es que está tremendo el desequilibrio. A partir de este momento del hundimiento de Lusitania, Alemania deja de brillar alto y entonces justamente empieza a meterse en muchos problemas. Y luego más cuando Estados Unidos tiene una población súper nacionalista que quiere entrar al conflicto, que quiere demostrarle a todos que es el más poderoso de todos, que tiene un montón de petróleo de Venezuela y de México, patrocinado por la Revolución Mexicana y don Venustiano, el Barbas de Chivo Carranza, ¿no? Que tiene armamento a todo lo que da. Entonces, imagínense, no, o sea, se metieron con la persona equivocada, se metieron con el país equivocado, porque justamente lo que va a pasar es que a partir de este acontecimiento la balanza cambia y ahora es la entente la que empieza a ganar y a ganar y a ganar y a ganar. Este acontecimiento lo tenemos que recordar porque es una pregunta fundamental para el examen. Es decir, el hundimiento de Lusitania es fundamental para entender cómo entran los Estados Unidos al conflicto. Y siempre nos preguntan, acontecimiento con el cual Estados Unidos entra a la Primera Guerra Mundial. Y entonces nosotros tenemos que decir el hundimiento de Lusitania. Eunice, ¿por qué Estados Unidos entró a la guerra? Porque le hunden este barco, ¿vale? Le hunden el barco. ¿Y por qué le hunden el barco? Porque le anda vendiendo, le anda jugando al vivo, le anda vendiendo armas y petróleo a los dos. Y entonces Alemania se enoja y entonces Alemania le hunde el barco. Esto molesta a los Estados Unidos y los Estados Unidos entran al conflicto declarándole la guerra a Alemania, ¿vale? ¿Ok? Muy bien, voy a leer sus chats. Un momentito me voy a tener para leer los chats. Dice, no entendí muy bien lo de Estados Unidos entró a la guerra, ya lo dije, Eunice, coméntame por favor si te quedó muy claro. Carla dice, cuando Alemania tiene el imperio otomano a su lado, se da la revolución árabe que es apoyada por la Entente. Así es, pero no me iba a adelantar, ahorita lo iba a decir Carla, muy bien, pero sí, perfecto, exacto. Sí, pues es que aquí todo el mundo ya es tirarle ñeramente al otro para que el otro se desmorone y valga nepe su gobierno y entonces puedan vencerlo. Porque nadie se quiere salir de la guerra. Entonces, como de, perro, ¿no te vas a salir de la guerra? Pues ahorita te meto unos puntapiés y ¿cómo que no te vas a salir? ¿Cuánto a que sí te sales, no? Entonces pasa con los árabes, pasa con los rusos, lo intentaron con Estados Unidos, ahorita vamos para allá. Nada más déjenme acabar de leer los mensajes en el chat. Nos dice, entonces en el año del 15 entra a Italia al Entente y Estados Unidos. Sí, básicamente entre, bueno, 15 16, exactamente, en ese periodo. Pero es en el 15 donde entran ambos. Uno muy, como a la mitad del año y el otro un poquito más jalado hacia allá el último tercio del año.
Nos dice Alemania hundió el barco, sí, así es. Casi medio año, sí, aquí justo Yamil nos dice, ¿no? Casi medio año, ¿no? Sí, exactamente, se llevan casi medio año uno del otro. Ok. Ana Cara nos dice, no sabía de este tema, muchas gracias. No, pues gracias a ti por estar acá bien atenta al tema. Sí, este tema se está complicando un poquito, es que está un poco enredado. Es un tema enredado, la Primera Guerra Mundial, pero vamos bien. Con lo que la información que les esté dando, con eso, créanme que lo vamos a sacar súper bien, este tema. Adelante. Ok, ya en la última etapa tenemos la guerra de desgaste. La guerra de desgaste tiene que ver con cómo los demás países ya están, pues, prácticamente dando las últimas. Estados Unidos no, porque Estados Unidos viene, como le dijimos, rozagante, fresco, tranquilo. Además, hay una ventaja muy grande para Estados Unidos. En este momento, aunque ya hay avionetas de combate, todavía no son tan buenas para surcar y llegar hasta el otro lado del mundo e invadir Estados Unidos. Mientras que, pues, digámoslo así, pues bueno, Estados Unidos obviamente sí tiene avionetas un poquito más sofisticadas, tiene un montón de barcos, pero otra cosa muy importante es que todos los países de Europa están muy cerquita entre ellos. Entonces, pues, entre ellos sí se están dando en la torre, pero es muy difícil llegar a Estados Unidos. Por esa situación es que lo que vamos a tener es que, pues, en 1917 lo que va a ocurrir son dos cosas muy importantes. Alemania juega una doble jugada. La primera es que logra infiltrar a un sujeto llamado Lenin en el gobierno, bueno, en el país de Rusia, para que haga una revolución en contra del gobierno del Imperio Ruso y entonces tome el control. El pacto es, Alemania apoya a Lenin, pero en cuanto Lenin haga la revolución bolchevique, que es la revolución socialista, firmará un tratado para salirse de la guerra. Y entonces, justamente, pues va a ocurrir esta situación. Lo que vamos a tener es que Lenin hace la revolución socialista en Rusia se llama la revolución bolchevique, y finalmente, una vez que está en el poder, firman el tratado de Brest-Litovsk, con lo que sacan a Rusia del conflicto, firman el pacto con Alemania. ¿Va que va? Entonces, justo lo que vemos acá es una pregunta doble en el examen, en los exámenes de ingreso en general, que siempre nos plantean dos escenarios distintos. El primer escenario es, la pregunta es, ¿con qué acontecimiento Rusia sale de la Primera Guerra Mundial? ¿Con qué acontecimiento es? Con la revolución bolchevique. Y otra pregunta nos dice, documento con el cual Rusia sale de la Primera Guerra Mundial. Cuando diga documento, tenemos que decir Tratado Brest-Litovsk. ¿Por qué les digo esto? Porque además casualmente en las dos preguntas que les acabo de plantear tenemos las dos opciones, la revolución bolchevique y el Tratado Brest-Litovsk. Cuando les diga con qué, entonces con qué siempre es Tratado Brest-Litovsk. Cuando les digan por qué, porque es la revolución bolchevique. ¿Va que va? Sí, súper bien. Este es un súper tip para el examen, sobre todo para el de la UNAM, donde viene muy seguido esto. Entonces, cuando les digan por qué se salen por la revolución bolchevique. ¿Con qué se salen? Se salen con el tratado de Brest-Litovsk. Ok, perfecto. Porque así vienen esas opciones como tal en el examen, ¿de acuerdo? Información que cubre, exactamente. Dan, ok, vale, perfecto. ¿Qué no entendiste, María? Si me puedes, por favor, escribir acá para poder ver si te podemos ayudar con esta duda. Mientras te leo, entonces, les cuento. El otro acontecimiento importante es la declaración de guerra que hace Estados Unidos tras enterarse de que la otra jugada que implementó Alemania fue enviar un telegrama a México con la intención de pedirle un apoyo o aliarse más bien con el gobierno de Carranza, de Venustiano Carranza, para que dejaran entrar a flotas y tropas alemanas a Estados Unidos, por la frontera obviamente, y entonces pues que así Alemania pudiera invadir y debilitar a los Estados Unidos, que era quien realmente le preocupaba ya en este momento. Entonces el telegrama nunca llega a manos del gobierno mexicano, es interceptado por los británicos y le dan así la hojita a los norteamericanos y le dicen, mira lo que andan haciendo los alemanes hijos de la fregada,
Y entonces, finalmente, lo que ocurre es que Estados Unidos le declara con esto a Alemania la guerra y pues prácticamente lo que dice Estados Unidos es como, a mí déjenme solito a Alemania, Gran Bretaña, sobre todo lo que queda de Francia, encárguense de los otros dos, yo me voy solito contra Alemania. Y entonces finalmente lo que va a pasar es que pues Alemania va a ser vencida. Gana Estados Unidos, gana Gran Bretaña, gana Francia, y estos tres países son los que finalmente acordarán los acuerdos de paz que vamos a ver en unos minutos más. Ok. Eh... Bien, ok. Me preguntan, ¿cómo salió Alemania? Ahorita vemos cómo salió Alemania. Dice María, no, Karen, no entendí lo del nombre de la revolución y también parece que no quedó muy claro cómo sale Rusia del conflicto. Básicamente lo que va a pasar es que este tema, se los digo así muy rápido porque por la cantidad de tiempo que tenemos no lo podemos ver acá en el curso de Integrate Basic. En Plus, pues como tenemos un poquito más de tiempo, sí lo vamos a ver a más detalle. Pero acá hay que quedarnos nada más con la idea de que existía un líder político en Rusia, ruso, que había sido corrido de allá, de Rusia, llamado Vladimir Lenin. Entonces, cuando está la Primera Guerra Mundial y Alemania, y ya entró a Estados Unidos, y Alemania está desesperada por hacer algunos movimientos y sacar de la jugada a alguno de estos cuatro enemigos que tiene, que son Gran Bretaña, Rusia, Francia o Estados Unidos, primero lo intenta con Rusia. Entonces lo que hace es patrocinar a este señor Lenin, que se encontraba en otra parte de Europa, y decirle, cámara, nosotros te damos dinero, te damos armas, y te vamos a ir a dejar a Rusia. Pero en cuanto entres a Rusia, vas a armar una revolución. Y entonces, una vez de que armes la revolución, pues vas a debilitar este gobierno. Cuando tomes tú el control del gobierno, vas a firmar con nosotros un acuerdo de paz para salirte de la guerra. Y entonces, así, Rusia se saldría de la guerra, Alemania ya no tendría que pelear con Rusia y solo se tendría que enfocar en vencer a Estados Unidos, a Gran Bretaña sobre todo. ¿Vale? Por eso es que infiltran a este señor Lenin. No les voy a poder hablar de la revolución rusa por la cantidad de tiempo que tenemos acá, pero básicamente esa revolución rusa es una revolución socialista, porque Lenin tenía una ideología socialista, pero además Lenin representaba un bando político que se llama los bolcheviques. Entonces, la revolución que hace Lenin es la revolución bolchevique, que en realidad es una revolución socialista. Toman el control de Rusia, tumban al gobierno y hacen un gobierno socialista llamado el gobierno bolchevique. Entonces, los bolcheviques firman el tratado de Brest-Litovsk con Alemania y sacan a Rusia del conflicto. Y eso es lo que yo les decía. En el examen vienen dos tipos de preguntas. Una pregunta es, ¿cómo sale Rusia del conflicto? Cuando les pregunten cómo, tienen que poner con el tratado Brest-Litovsk. Cuando les pregunten por qué, cuando les digan por qué, entonces es por la revolución bolchevique. Lo que les decía hace ratito es que ambas preguntas tienen como respuesta en un inciso, por ejemplo, en inciso B, por decir algo, tratado Brest-Litovsk. Y en otro inciso, por decir algo, inciso D, va a decir revolución bolchevique. Tienen que estar súper atentas y atentos de ver qué les está preguntando la pregunta. Si la pregunta les dice cómo es tratado Brest-Litovsk, perdón, cómo es, sí, tratado Brest-Litovsk. Si les preguntan ¿por qué? Entonces es por la revolución bolchevique. ¿Ya les quedó bien claro ahora sí? Ok. Sí, por supuesto, Lenin fue la pequeña estrategia de los alemanes que se convirtió en un golpe muy fuerte pues para Rusia y para toda la humanidad después. ¿Ok? Ahora sí, me paso para el telegrama. Fer nos pregunta, y yo no entendí muy bien, entonces el telegrama iba a México, pero llegó a Estados Unidos. No, iba a México e iba, pues obviamente el telegrama va secreto, entonces lo están mandando, pero lo interceptan los británicos, y los británicos son quienes se los pasa a los Estados Unidos y le dicen, mira, y esto está bien denso, ¿no? Porque justo les dicen como, mira, toma, lo que iban a mandar a México los alemanes. ¿Bien? Ok, ¿quién lo manda? Los alemanes. ¿Va? Ok, perfecto. ¿Cómo se llama ese telegrama? Telegrama de Zimmerman.
Y entonces, con el telegrama Zimmerman, lo que ocurre es que Estados Unidos termina declarándole solita la guerra a los alemanes, y entonces Estados Unidos vence a los alemanes, y así Francia, sobre todo Gran Bretaña, se encarga del Imperio Austrohúngaro, del Imperio Turco, que acá vimos hace ratito, que no recuerdo quién, Fanacare, no me acuerdo quién puso, que si también los infiltraron a gente para que se desmoronara el Imperio Turco, pues sí, efectivamente, y entonces tenemos como resultado estos tratados fundamentales. Estos tratados fundamentales son pues son importantísimos porque nos los preguntan en los exámenes, en todos los exámenes de ingreso, pero especialmente en el examen de la UNAM para los que van para área 3 y área 2. Y entonces estos son el Tratado de Trenón, el Tratado de Versalles, Saint-Germain, el Tratado de Neville y el Tratado de Sevres, con sus otros dos tratados llamados Lausana y Sykes-Picot. Les cuento que van cada uno de estos. Ok. Um, bien, con el Tratado de Trenón, lo que vamos a ver es que se derrota el Imperio Austrohúngaro y se parte en dos países. Va a quedar Austria como un país, va a quedar Hungría como otro país. Y además les quitan las colonias que pudieran haber tenido. Con el Tratado de Versalles, que es como el más potente y el más poderoso, pues obviamente el gran vencido es Alemania, porque además era la cabeza de este bando llamado la Triple Alianza de los Imperios Centrales. Y entonces es con el que más se van a manchar, si ustedes lo pueden ver. Tiene dos tratadotes. ¿Qué dice el Tratado de Versalles? Les van a quitar dos pedacitos de tierra que se llaman Alsacia y Lorena, se los dan a Francia, no pueden tener ya fábricas, adiós industria, bye, no pueden tener ejército, no, definitivamente Alemania ya no puede tener ni ejército ni fuerza aérea, no pueden tener colonias, se las van a quitar y se las van a repartir, sobre todo Francia y Gran Bretaña. Tienen que pagar los costos de la guerra, es decir, todo lo que se gastó Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, sobre todo, pues los van a tener que pagar los alemanes, se los van a tener que pagar a estos países, y básicamente eso es lo que nos dice el Tratado de Versalles. Mientras que el Tratado de Saint-Germain lo que plantea es que Alemania no puede tener alianzas económicas con nadie, con absolutamente nadie. Nadie se puede aliar con ellos, es el apestado, nadie les puede decir ni hola, porque no, o sea, en ese momento Francia y Gran Bretaña les van a declarar la guerra otra vez y se los van a volver a joder, ¿no? Y entonces, esos son los dos tratados. Por otro lado, tenemos el Tratado de Neville. Con el Tratado de Neville, lo que se establece es que Bulgaria, un país que también había participado en esta guerra, era un país de los Balcanes, pero en medio de la guerra lo habían convencido de participar del lado de Alemania y de Austria-Hungría, es decir, del lado de los imperios centrales o de la Triple Alianza, pues también va a ser partido en su territorio, va a ser dividido por haber participado del lado de estos cuates. Francia y Gran Bretaña lo van a castigar y le quitan territorio a Bulgaria. Y finalmente tenemos la derrota del Imperio Turco. Sí, franceses, pero sobre todo británicos, apoyaron a otros países que conformaban este gran imperio llamado el Imperio Turco, países como Persia, países como Siria, que en su momento ya querían separarse también del Imperio Turco, y entonces, pues el resultado fue un desastre tremendo. Cuando pierde el Imperio Turco, pues obviamente se reconoce la independencia de estos territorios con el Tratado de Sevres, con el Tratado de Lausana, se crean todos estos países del Medio Oriente que conocemos, Irán, Irak, Palestina, Siria, bla, bla, bla. Y con el Tratado de Sykes-Picot, además, estos países quedan bajo control de Francia y de Gran Bretaña, como países como protegidos, les vamos a decir. Sí tenían un propio gobierno, pero ese gobierno dependía de Francia y de Gran Bretaña. En el examen puede venir o el Tratado de Sevres, o el Tratado de Lausana, o el Tratado de Sykes-Picot. Entonces hay que ver que cualquiera de los tres esté relacionado con Turquía. Porque la pregunta que viene en el examen, si es que no la hacen, y en general, en todos los exámenes de ingreso, por lo general son de relaciones de columnas. ¿Qué son relaciones de columnas? Es decir, tengo arriba con números 1, 2, 3, 4, 5, por decir, los nombres de los países, y abajo con letras A, B, C, D,
y E por decir algo así, entonces tengo lo que significa o de lo que trataba cada uno de esos tratados. Entonces hay que aprendérselos sí o sí. Me preguntan, es medio difícil memorizar esos nombres tan extraños. Sí, es que están en francés todos esos nombres. Con el Tratado de Trenón se divide Austria-Hungría en dos y quedan dos países, Austria y Hungría. Eran un imperio, ahora van a quedar como dos países independientes. ¿Va que va? ¿Cómo vamos? Cuéntenme, ¿qué tal? ¿Va bien? Lo que yo les recomiendo siempre es que repasen con lo que les decía, ¿no? La derrota del Imperio Austrohúngaro, o sea, le pongan los países y el tratado. Así es más fácil que ustedes los memoricen. Ok, muy bien. Pues miren, ok, se siente cansado, como dicen, vamos cansados o estamos chidos. ¿Se sienten cansados? Ok, muy bien. Ok, va, pues entonces, ¿les parece si damos 10 minutitos de descanso? Ya saben, se nos enfría la cabeza, se nos congela tantito el cerebro y regresamos, ¿sí? Para que entonces podamos continuar con la otra parte de la clase. Va que va. Ok, dice, pero vamos bien, dice Fer, muy bien. ¿Pueden repetirme el Tratado de Neville? Sí, con el Tratado de Neville lo que hacen es vencer a Bulgaria y también partirle el territorio. Le quitan territorio a Bulgaria. Ok, perfecto. Muy bien. Estoy leyendo sus chats y dice, más difícil entenderle a mis profes. Oye, qué bueno que le está súper entendiendo Yamil acá, con todo y que está medio enredado este tema. Es un tema un poco complicado, justo por eso a veces se hace un poquito difícil. Pero bueno, vamos a dar 10 minutitos y regresamos 5:29. Son 5:19, damos 10 minutos, regresamos 5:29 y entonces continuamos con el siguiente tema. ¿Va que va? Ok, perfecto. Entonces los veo acá en 10 minutitos.
Ok, chicas, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal estos 10 minutitos de descanso? Como para refrescarse un poquito. A ver, ¿quién está por acá? Díganme, ¿quién ya está con nosotros para que podamos continuar con la clase? Ok, muy bien, ya lo estoy leyendo. Súper. ¿Para qué va? Ok. Bien, entonces, ok, aquí está viendo Fer, estoy viendo a Ana Karen, estoy intentando relajarme porque está bastante estresante este tema, Ana Karen. Ok, Noemí está por acá, muy bien. Nadie anda por acá también. Perfecto, muy bien. ¿Nunca? Como, como no entendí esa parte. Ah, no, nunca, no, sí está complicado, ¿no? Ah, que no lo habías visto, es que se cortó. Ah, muy bien, perfecto. Pues bueno, mientras leo a todos los que están acá, pues incorporándose nuevamente a la clase, quiero hacerle una invitación a todos los que nos ven a través de Facebook Live en la página de es- es la clase el día de hoy, donde estamos revisando la Primera Guerra Mundial, estaremos revisando la Segunda Guerra Mundial, una parte importante de la Guerra Fría. Entonces, pues, vamos a continuar. Los invito a que se incorporen a nuestra clase, ya saben, ahí pueden ingresar directamente a nosotros para que vía Zoom podamos interactuar, puedan hacer preguntas sobre el tema, podamos repasar pues, en conjunto, pero sobre todo, pues podamos divertirnos un buen rato con el harto chisme que hay sobre la historia, pero enfocado siempre para el examen, ¿no? Eso es lo más importante. Acá lo que les damos está súper enfocadísimo para el examen. Cero basura, cero rollo, todo lo que nos interesa es lo que les preguntan en el examen y les damos estrategias para que ustedes puedan resolver. Muy bien, ok. Entonces, pues estaba leyendo aquí algunos chats en los que terminaba de invitar a todos los que nos están viendo por Facebook Live a que se integraran a nuestra clase. Y sí, es lo que estoy viendo. Me dicen, pues está un poco enredado el tema, me ponen aquí algunos, otros como Ana Karen, que nunca había visto el tema, y otros que vamos bien, pero pues como que ahí dimos un poquito de vueltas, ¿no? Bueno, pues estos son estos tratados de paz, llamados también los tratados de paz de París, son en conjunto los que con los que se va a derrotar y a castigar a todos los que se involucraron en la Primera Guerra Mundial y que pues participaron dentro del bando de la alianza, de la Triple Alianza o de los imperios centrales. Entonces, pues se desmoronan todos estos y aquí pues tenemos que realmente el que la va a pasar muchísimo más mal es Alemania. Pero antes de avanzar al siguiente tema, quiero hacer algunas preguntas de refuerzo con ustedes. Ya saben, estas preguntas han venido otros años en los exámenes de la UNAM y de la UAM. Y entonces la primera pregunta nos dice, el incidente a partir del cual se desencadenó la Primera Guerra Mundial. ¿Qué vamos a poner? ¿Cuál sería ese acontecimiento fundamental? Ok, los leo. Perfecto. Todos me ponen A. Perfecto. Sí, el asesinato del heredero al trono del Imperio Austrohúngaro llamado Francisco Fernando, o también dijimos en el examen de la UNAM nos pueden preguntar sobre el acontecimiento de la crisis del 28 de julio, del 28 de junio, perdón. Con el 28 de junio, pues entendemos que es el asesinato del heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Perfecto. Dos, la región europea con una fuerte nacionalismo, que fue en donde se provocó el inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Ok, dice Ana Karen, se me pegó mucho el nombre de Francisco Fernando, ¿no? Sí, de hecho había, bueno, así un chismito, ¿no? En lo que me responden acá, veo qué me dicen de la pregunta 2. Cuando yo era adolescente, hace algunos ayeres, había una banda que se llamaba Franz Ferdinand. A mí me gustaba muchísimo y justo se llamaba así en honor a Francisco Fernando, el archiduque asesinado acá en los Balcanes, que es la respuesta de la segunda pregunta. Justo, los Balcanes, exacto. El lugar donde inicia
la Primera Guerra Mundial y que tiene estas características de fuerte nacionalismo, que es lo que provoca el asesinato del archiduque, pues es la región de los Balcanes. La 3. A fin de concertar la paz y terminar su participación en la Primera Guerra Mundial, Rusia firmó en 1918 los tratados de Brest-Litovsk ¿con quién? ¿Con quién dijimos? Con Alemania, exactamente. Acuérdense que hay una alianza entre el gobierno alemán y este señor Lenin. Lenin llega al poder, Lenin hace la revolución bolchevique, Lenin firma el tratado de Brest-Litovsk y lo firma con Alemania. ¿De acuerdo? Muy bien, con Alemania, Team Alemania, exactamente. Pues sí, va a haber una relación muy estrecha entre Lenin y los alemanes. Perfecto. Muy bien, vamos a ver. Perdón, siguiente pregunta. Una de las consecuencias que el Tratado de Versalles trajo a Alemania fue, ¿qué dicen ustedes? Ok, me están poniendo. ¿Ves? ¿Qué otra será? B, muy bien. A, me ponen. Perfecto. B, ok, está un poco reñida. D, B, A, muy bien. La respuesta correcta es la limitación del volumen de su ejército y el pago de indemnizaciones económicas a los aliados. Así aparece también en el examen a veces, pero se están refiriendo a los de la Entente. En el inciso A dice perdón, en el inciso A dice la desmilitarización de Austria, de Alsacia, perdón, y Lorena, los balcánicos. O sea, es cierto, los balcánicos no se pacta en el Tratado de Versalles. La C dice, perdón, la D dice la inminente renuncia, dice, perdón, déjenme se los vuelvo a leer. Dice, la inminente renuncia a sus conquistas coloniales y el abandono de sus tendencias autárquicas en la economía. No es cierto, eso no tiene que ver, porque no renuncia a sus conquistas militares, se las arrancan, ¿vale? Ok, para eso sirve cada tratado, exactamente, Carla. Justo para eso sirve, porque si nos preguntan muy frecuentemente por el Tratado de Versalles, o por el Tratado de Neville, o por el Tratado de Saint-Germain, o sea, depende también de cómo venga el examen, o de pronto por todos, también, les digo, en relaciones de columnas, entonces para eso es importante aprenderse los tratados. Bien, vamos hacia el segundo tema, que es la Segunda Guerra Mundial, casualmente. Nos vamos a tener que hacer otro salto, dado el tiempo que tenemos en el curso Basic, y entonces, digamos que nos vamos a dar un brinco de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, dejando de lado 20 años en los procesos históricos. Esos 20 años se corresponden con tres acontecimientos muy importantes: la Revolución Rusa, la crisis del 29 y la formación de regímenes de carácter totalitario, que son muy conservadores, muy autoritarios y que intentan imponer mucho control en la sociedad, por lo que niegan la gran existencia de libertades democráticas, políticas, económicas incluso. La situación con este asunto es que en 1929 se va a dar una gran crisis en los Estados Unidos. Recordemos que después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se va a consagrar como la gran potencia económica, porque a pesar de que vence a Alemania, de todas maneras Alemania le debe dinero, Gran Bretaña le debe dinero, Francia, todos le deben dinero. Entonces Estados Unidos es la superpotencia económica. Y entonces eso hace que de cierta manera todos los países anclen o vinculen su economía a la de los Estados Unidos. Cuando colapsa en el 29 la economía norteamericana, pues todas estas economías ancladas a los Estados Unidos también se desmoronan. Y entonces esto va a traer una gran pobreza por prácticamente todo el mundo. Por lo que la crisis del 29 es una primera causa del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a la crisis del 29, países que de por sí ya estaban muy empobrecidos tras la Primera Guerra Mundial se van a ver todavía más empobrecidos. O sea, prácticamente estoy hablando de Italia y de Alemania. En Italia se va a generar un fuerte rencor porque les dijeron que iban a ser parte de la Entente y que iban casi a disfrutar de las ganancias tras la guerra, pero lo cierto, lo que ocurrió es que a Italia la hicieron a un lado de todas maneras. Entonces en Italia hay gran rencor y obviamente hay pobreza.
Así es, Camila. Camila me pregunta, ¿es la Gran Depresión? Exacto, así también se le conoció a esta crisis del 29 como la Gran Depresión. Bueno, fue la consecuencia de la crisis del 29. Luego, ¿qué sigue? Pues países como Alemania, como les decía, también sienten mucho rencor, sobre todo contra Francia y contra Gran Bretaña. Están muy arruinados y además la crisis del 29 viene a darle más al traste a la situación. Casual que los que firmaron el Tratado de Versalles, además, fueron un grupo de empresarios, de políticos, perdón, patrocinados por empresarios judíos, y entonces allí tenemos un factor importante, los grandes enemigos del régimen de Hitler, y que Hitler va a vender como los grandes enemigos del pueblo, son Francia, Gran Bretaña, y por otro lado, pues obviamente los empresarios judíos que aceptaron la firma del Tratado de Versalles. Se van a empezar a dar una serie de violaciones a partir del 29. Y esto tiene que ver con que ni Francia ni Gran Bretaña quieren una guerra abierta otra vez, porque apenas se iban recuperando de la Primera Guerra Mundial cuando cae la crisis del 29 y apenas van saliendo de la crisis del 29 como para tener problemas otra vez. Entonces Francia y Gran Bretaña van a dejar prácticamente que Alemania haga lo que se le dé la gana, y entonces cuando Hitler llega al poder, apoyándose en la idea de que él iba a ayudar a los pobres a vivir mejor, a los pobres alemanes a vivir mejor, y que iba a gobernar para ellos y que los iba a apoyar hasta el final, pues en cuanto toma el poder, empieza a violar el Tratado de Versalles. De pronto reactiva la industria y Francia y Gran Bretaña no le dicen nada. Deja de pagar los costos de la guerra y Francia y Gran Bretaña no le dicen nada. Empieza a tener relaciones diplomáticas con otros países que tienen esta ideología totalitaria o fascista, como se le conoce, y entonces tampoco le dicen nada, y de pronto vemos que hay un violadero de los acuerdos de paz y Alemania está empezando a posicionarse otra vez como una potencia. Y entonces así va a firmar alianzas creando un eje de ataque, un eje político de ataque con países que también tienen líderes que piensan de forma autoritaria o totalitaria, es decir, Japón, Italia y por supuesto Alemania, formando un eje que se llama el eje Berlín-Roma-Tokio por sus capitales o por el nombre de los países, Alemania, Japón e Italia. Y entonces lo que tenemos es que pues van a empezar con expansiones. Otra vez se van a expandir. Estos tres países también son capitalistas, también son imperialistas y también quieren colonias. Y como Italia perdió algunas colonias, Japón no tiene colonias, pero es que Japón es una tripita así de país, es muy largo, pero es una islita muy larga, ¿no? Pero no tiene mucha tierra y quiere tierra y recursos. Y Alemania tuvo muchas colonias, pero las perdió tras la Primera Guerra Mundial, pues lo que buscan es volver a expandirse y volver a tomar pedazos del planeta y esta vez incluso pedazos de otros países vecinos. Y así es como se va a formar este eje que se llama, como ya les dije, el eje Berlín-Roma-Tokio, y de las expansiones de estos tres países, realmente la que va a ser como más complicada, pues es la de Alemania. Pues finalmente Alemania lo que va a hacer primero es pactar con los soviéticos un tratado que se llama el Pacto de Ribbentrop-Molotov, con lo cual establece un pacto de no agresión con los soviéticos, es decir, que haga lo que haga Alemania, los soviéticos no los van a atacar y viceversa, los alemanes no van a atacar a los soviéticos, y entonces justamente con los meses vemos que Alemania invade Polonia. Y entonces así se da el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que sobre todo para el examen de la UNAM nos hacen preguntas en las que mezclan Primera y Segunda Guerra Mundial. Y entonces nos ponen en una relación de columnas acontecimientos que pertenecieron a la Primera Guerra Mundial y a acontecimientos que pertenecieron a la Segunda Guerra Mundial, y hay que poner cuáles pertenecieron a la primera y cuáles a la segunda, y siempre nos ponen las causas con lo que se dio los inicios de estos conflictos. Entonces ya saben, la Primera Guerra Mundial, la causa inmediata que dio inicio al conflicto, pues es el asesinato del archiduque. En este caso, la causa inmediata es la invasión a Polonia en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué Polonia?
Por dos cosas. Uno, porque Polonia, junto con Alemania, tiempo atrás, habían sido un país que desapareció de la tierra. Se llamó Prusia. Pero luego ese país se partió y se incorporó con otros pedacitos de tierra y entonces quedaron dos países. Quedó por un lado Polonia, y quedó por otro lado Alemania. Y entonces Alemania considera que Prusia es parte de Alemania, perdón, que Polonia es parte de Alemania porque alguna vez en conjunto fueron Prusia. Pero por el otro lado, también lo que quiere Alemania es crear una política de estados satélites, le llaman. Es decir, como estados colchoncitos entre una potencia y otra potencia, ¿ok? Y entonces, lo que pasa es que lo que quiere hacer Alemania es como tener como un collar de países alrededor suyo que amortigüen la presencia de otras potencias importantes, como para evitar cualquier amenaza de invasión. Entonces, pues Polonia está entre la Unión Soviética y Alemania, y del otro lado vamos a tener muchos otros países que también están entre Francia y Alemania. Entonces lo que quiere, como les digo, es como hacer un caparazón de países alrededor suyo. Y esto es por lo cual invade Polonia. En 1939, Hitler ordena la invasión de Polonia y con esto ya se da inicio al conflicto porque a pesar de la crisis del 29, a pesar de que Francia y Gran Bretaña no habían querido tener problemas con Alemania, ya es irremediable. Alemania ya se salió del redil, ya está haciendo lo que quiere y ya invadió otro país. Entonces, definitivamente que le dicen, no, ya estuvo suave, esto sí no te lo vamos a pasar, e inicia formalmente la guerra. La Segunda Guerra Mundial, a diferencia de la primera, tiene solo dos etapas, y estas dos etapas es la Guerra Relámpago de 1939 a 1949 y la Guerra Total de 1940 a 1945. ¿Qué me pregunta? Dice Ferduda, la bandera que tiene el animalito, ¿qué país es? El águila, es Italia. Representa el águila del Imperio Romano, justamente. Déjenme tomar tantita agua porque se me está secando la garganta. Ok, perfecto. ¿Sí? ¿Súper bien? Ok. Entonces, estas dos van a ser las etapas de la Segunda Guerra Mundial. Igual Hitler pensó, como en la Primera Guerra Mundial se pensó, que la guerra iba a acabar pronto, pero realmente no. La guerra no fue relámpago, como él decía que iba a ser, sino la guerra se prolongó prácticamente 6 años, seis años muy fuertes. Esta sí va a ser la guerra más mortífera de toda la historia, con una cantidad tremenda de personas muertas. Ha sido donde ha habido más muertos en toda la historia de la humanidad. Y pues lo que vamos a tener son constantes intentos de Alemania por invadir toda Europa, de Japón por invadir toda Asia, incluyendo China, y de Italia tratando de invadir África. Y entonces así se van a dar estos conflictos. Un acontecimiento que aquí les voy a decir así súper rápido para poder pasar al siguiente tema, porque ya ven que no tenemos mucho tiempo, es que a la mitad del conflicto entre la guerra relámpago y la guerra total tenemos que otra vez involucra a Estados Unidos. Hasta el momento Estados Unidos no se había metido en el conflicto, otra vez muy de lejitos, nada más estaba observando todo, pero llega un momento en el que Japón empieza a invadir varias islas del Pacífico, incluyendo algunas islitas que estaban en control de los Estados Unidos. Una muy importante es Hawái. Entonces, como para tirarle paro a Gran Bretaña, que estaba allí también, que tenía varias colonias en la zona de Asia del Pacífico, Estados Unidos les hace un bloqueo petrolero a los japoneses, es decir, ya no les vende petróleo. Y entonces los japoneses se enojan y como resultado de esa molestia, lo que hacen es invadir la base naval de Pearl Harbor de los norteamericanos y la bombardean y la destruyen por completo para evitar que los Estados Unidos pudieran involucrarse en el conflicto por adelantado. Sin embargo, le sale, como diríamos, el tiro por la culata, porque finalmente lo que pasa es que los norteamericanos a partir de allí se involucran en el conflicto y se van tras Japón esta vez. Y entonces así entran a la Segunda Guerra Mundial.
Si se acuerdan ustedes, en la Primera Guerra Mundial entran con el hundimiento del transatlántico Lusitania, pero esta vez en la Segunda Guerra Mundial lo que hacen es ingresar porque les destruyen la base naval de Pearl Harbor. En la Primera Guerra es Alemania y en la Segunda Guerra es Japón. Y entonces entra el conflicto, organiza la lucha y la resistencia y finalmente también le termina declarando la guerra a Alemania, le termina declarando la guerra a, este, se me va a Italia, perdón, y entonces justo lo que, pues ya lo que tenemos son dos bandos muy marcados. El bando de los aliados, que ahora está integrado por Estados Unidos, la Unión Soviética, que finalmente sí termina entrando al conflicto en contra de Alemania, Francia y Gran Bretaña, y del lado del eje vamos a tener a Berlín, Roma, Tokio, es decir, a Alemania, a Japón y a Italia. ¿A qué va? Bueno, lo que sí nos han preguntado un montón respecto a este tema son las consecuencias. Por eso es que el día de hoy vamos a revisar estas consecuencias. Pues la guerra termina finalmente porque el pueblo italiano, cansado de este Benito Mussolini, que era el líder político de Italia entonces, termina siendo linchado. Ahí hay unos videos en YouTube que no los vayan a ver, están medio macabros, pero pues lo cuelgan, lo linchan, lo patean, lo matan a golpes prácticamente. El mismo pueblo italiano, cansado ya de Mussolini. En el caso de Alemania, lo que vamos a ver es que entran tropas soviéticas y por otro lado entran tropas norteamericanas y británicas y empiezan a competir para ver quién va a llegar primero a Berlín. Llegan primero los soviéticos, llegan un poquito después los norteamericanos, pero prácticamente estando a, ¿qué les digo yo? Estando a cosa de como pues unos cuantos metros de llegar hacia donde está el búnker de este Hitler, se termina disparando, se mata, y entonces, en teoría, no eso es lo que dice la versión oficial, se mata y entonces a partir de ese momento Alemania queda ocupada la mitad por los soviéticos y la otra mitad por los Estados Unidos. Y a partir de aquí ya también se viene formando el tema que vamos a ver. Pues parece que las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial dan inmediatamente origen al acontecimiento que tenemos que ver a continuación, que es el último tema de nuestra clase del día de hoy y que es ni más ni menos que la Guerra Fría. Entonces vamos a ver rápidamente este acontecimiento. Con la división de Alemania viene un proceso de desnazificación que nosotros tenemos que recordar, sobre todo para el examen de la UAM. El proceso de desnazificación se llamaron los juicios de Nuremberg, con lo cual prohibieron la ideología nazi en Alemania, pero además persiguieron a muchos políticos y militares nazis que estaban junto con Hitler gobernando y pues les hicieron juicios y los asesinaron. Y con esto prácticamente limpiaron a Alemania de su ideología nacional socialista totalitaria. Pero no va a bastar con eso, también van a dividir el país en 4 zonas y en 2, ¿no? Va a haber a partir de este momento 2 Alemanias, la República Federal de Alemania, que está al occidente y que va a tener un régimen capitalista y va a estar protegida por los Estados Unidos, y otra Alemania, la Alemania de la República Democrática, que va a estar en el oriente y que es socialista y que pues va a estar protegida por la Unión Soviética. A su vez, la parte occidental va a estar dividida en 3 zonas, una zona para Estados Unidos, una zona para Gran Bretaña y una zona para Francia. Hacia los 60, la capital, que era Berlín, se encontraba también dividida en 2. La parte oriental de Berlín estaba con el gobierno socialista, mientras que la parte occidental de Berlín le pertenecía a la Alemania capitalista, la Alemania federal. Pero pues ahí se dan como algunos temas de espionaje, y entonces es así como el gobierno de la República Democrática de Alemania decide a la vez también dividir Berlín en 2, y es así como a partir del 61 forman un muro llamado el Muro de Berlín, que divide la capital en 2 también, y este muro va a rodear prácticamente a toda Berlín del Oriente para evitar que haya relación de la población del Oriente con la del Occidente. Y así el problema
acontecimiento que va a dar inicio, es decir, la Guerra Fría. Por eso también, como vamos a ver un poquito más adelante, cuando caiga el muro de Berlín, también significará que la Guerra Fría, pues era como el emblema de que había con mucha represión, en donde no hay una verdadera libertad y en donde la ideología política es más importante que otra cosa. Entonces, donde el capitalismo y el socialismo van a quedar enfrentadísimos. Otra consecuencia que nos llegan a preguntar en el examen es la división de Corea. Corea era una colonia japonesa, pero tras la Segunda Guerra Mundial igual va a ser ocupada por los soviéticos y por los Estados Unidos. La parte norte va a quedar bajo control de los soviéticos, mientras que la parte sur va a quedar bajo control de los Estados Unidos. Se crea a la mitad del paralelo 38 o con el tratado de Panmunjom la frontera, y entonces nacen dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte capitalista, Corea del Sur socialista. ¿Ok? Nos dice Fer, profe, yo tengo una duda. El muro de Berlín cae en el 89 y en el 91 no sé cuál es la correcta. En el 89, en el 91 pasa otra cosa. Pero bueno, finalmente vamos a ver, entonces, ahorita me regreso a este tema, al de la división de Corea. Vamos a ver que esa es otra consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Otra cosa muy importante es que se crea la Organización de las Naciones Unidas con la intención de crear un árbitro internacional de las disputas políticas. Para que ya no haya otra guerra, se supone que todos los países se tienen que inscribir a la Organización de las Naciones Unidas y ahí hacer sus reclamaciones para que de alguna manera pues se pueda llegar a un arreglo diplomático sin que vuelva a haber una guerra. Los 5 fundadores originales eran Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia y Japón, y China, perdón. Esos son los primeros 5 fundadores y de allí pues ya se van a ir sumando todos los demás países del planeta. Pero estos son los 5 originales. ¿Qué nos preguntan en el examen? Pues nada más el nombre de la institución que se encarga de ser el árbitro internacional de los conflictos entre los países después de la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos que decir la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Finalmente, vamos a tener que se va a dar la fundación del Estado de Israel como resultado de el apoyo de Estados Unidos y de Gran Bretaña, sobre todo, a la población israelita que vivía en Europa. No tienen tierra y por eso han sido marginados y pues prácticamente metidos en campos de concentración, como hizo el gobierno de Hitler y el gobierno de Italia de Mussolini también. Entonces, la situación es que, pues, Estados Unidos y Gran Bretaña lo que hacen es tratar de permitirles que funden un estado donde alguna vez fue la tierra original de donde partieron los israelitas. Y ese lugar, pues, es ni más ni menos que Israel. Pero el asunto es que, pues, esto es una historia muy antigua y los judíos fueron sacados de ahí de tiempos muy remotos. Entonces la tierra quedó un poco despoblada un tiempo y pues así es la población. Llegaron otras poblaciones, poblaciones de origen musulmán que se hacen llamar palestinos. Entonces en el 48, cuando los Estados Unidos quieren regresar a los israelitas a Israel, pues resulta que no existe Israel, sino lo que está es Palestina. Y Palestina es una sociedad de un estado judío, perdón, un estado árabe, no judío. Entonces el asunto es que empieza a haber un conflicto entre la comunidad judía que llega allí a Palestina y los palestinos, porque los judíos llegan bien chidos a tratar de quitarle el territorio a los palestinos y se inicia un conflicto llamado el conflicto palestino-israelí que dura prácticamente hasta nuestros días y que pues los judíos israelitas han sido apoyados por Estados Unidos especialmente para estar allí. El conflicto es un conflicto de territorio, básicamente. Así que si les llegan a preguntar por el conflicto palestino-israelí, pues el asunto es que están peleándose por un territorio particular que se llama la Franja de Gaza. Es un territorio muy chiquito donde todavía ahí está como resistiendo la población palestina porque los israelitas prácticamente han aislado a la población, la han aventado fuera de Palestina y se han quedado con todo ese territorio. Y entonces esto finalmente nos lleva al siguiente acontecimiento,
que es la Guerra Fría. Como ustedes pueden ver, al menos a partir de la división de Alemania y de la división de Corea, casual, inmediato se acaba la Segunda Guerra Mundial, ya se empiezan a forjar los elementos que dividen al mundo en dos bandos. Primero se ve en Alemania, luego en Corea, pero finalmente esta división prácticamente se va a establecer en todo el mundo. Y entonces solo vamos a tener de dos. O somos socialistas soviéticos, como la URSS, o somos capitalistas liberales, como los Estados Unidos. Y esas son las únicas dos posturas que vamos a tener. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Todo bien, perfecto, muy bien, súper. Ok, lo estoy leyendo. Perfecto, muy bien. Ok, muy bien, súper, perfecto. Ok, entonces vamos a avanzar con nuestro último temita, ¿vale? 10 de 10. Ok, muy bien. Le estoy leyendo los chats y dicen 10 de 10. Vamos muy bien, muy bien, mucha información, pero bien. Ok, sí, es un montón de información, pero vamos. Sí. De acá, justamente, ya estoy un poquito cansado, yo también, ya me dio así como me dio el bajón, pero vamos bien, fue demasiada información. Y es que como que la luz de la como que pronto es como de, ay, pero vamos bien, vamos bien. Ok, estuvo cansadito este tema, ¿no? Ok, vamos bien, súper, de acuerdo. Ya se estresó, ¿quién se estresó ya? Ok, muy bien, miren, vamos a resolver entonces estos reactivos y vamos a avanzar un poquito más y ya nada más nos quedan 10 minutitos más y con eso hemos concluido la clase del día de hoy. Entonces, vamos a dar un respiro grande y continuamos. Dice, la primera fase de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó en la primera fase de la Segunda Guerra Mundial? Ok, muy bien. Alemania invade Polonia. ¿Ves? Es lo que veo. Me están poniendo C. Efectivamente, Alemania invade Polonia. Dos, causas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles serían las causas de la Segunda Guerra Mundial? Tenemos, pues sí, efectivamente es la A. La invasión de Adolf Hitler a Polonia, la formación del eje Berlín-Roma-Tokio y la invasión de Checoslovaquia. Lo de Checoslovaquia tiene que ver con estos estados satélites o estos estados collarcito, colchón, que les dije que trataba de construir Alemania alrededor suyo. Por desgracia, no pudimos ahondar un poquito en ese tema por la cuestión de tiempo que tenemos ahorita. Pero sí, efectivamente, la respuesta es la A. Tres, el nacionalismo exacerbado, perdón, el imperialismo, el armamentismo y las alianzas con fines militares fueron causas de la, ¿qué dicen ustedes? De la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, el nacionalismo tan extremo de los nazis en Alemania, de los fascistas en Italia, de los japoneses incluso también, el imperialismo, ya saben, salirse de las fronteras, andar buscando colonias en otras partes del mundo, el armamentismo, pues estos se armaron también hasta los dientes, y las alianzas militares, por supuesto, ¿no? Tenemos los aliados, que son Gran Bretaña, Francia, la URSS, Estados Unidos, contra el otro bando que va a ser el eje, ¿no? Es decir, Berlín, Roma, Tokio o también llamados Italia, Alemania y Japón, ¿no? Exacerbado, ¿qué significa? Dice Atzin, exagerado. Exacerbado significa así como mucho, pero muy exagerado, ¿no? Entonces, cuando uno es exacerbado es porque está siendo bien exagerado. Y en el caso del nacionalismo exagerado, pues era tan exagerado en Hitler, por ejemplo, y en toda esta gente que apoyaba el nacionalsocialismo, que como ustedes recordarán, pues decían, incluso había una raza aria, ¿no? Una raza pura. Y esa raza pura era la raza de los alemanes y no había más nada, ¿no? Todos blancos, de ojo rojo, de ojo rojo. Perdón, de pelo rojo, de ojo verde y así. ¿Cuál ojo rojo? Ojo rojo el mío, que ya no aguanto la cámara, muchachos. No, este,
Muy bien, entonces eso es exacerbado. 4, dice, ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Ok, ya no nos falta mucho, nos falta un bloquecito más, 10 minutitos más y ya acabamos. Ok, perfecto, muy bien. O miren, lo que podemos hacer es dejarlo para con la pregunta 4. ¿Les parece? Perfecto. Ok, entonces, va, súper, porque sí fue un montón de información, ¿no? Pero únicamente lo siguiente, la Segunda Guerra Mundial. Acontecimiento, último acontecimiento, tener los acontecimientos. ¿Qué va? Ok, por eso al final se formó la ONU. Exactamente, muy bien, Axel. Pues muy bien, chicas, chicos, sí, a mí también me ven un poquito los ojitos, se me empezaron a resecar, se me están haciendo pequeñitos. Dejamos para la siguiente sesión entonces nuestro último tema y con esto concluimos el tema del día de hoy. Cuéntenme, ¿qué tal se sintieron? Ok, súper, qué bueno que le entendieron, qué bueno que les encantó el repaso. Cansado, pero bien, dice, tranquilo todo, perfecto. Ok, muy bien. Bueno, chicas, chicos, entonces los espero el próximo jueves para seguir viendo estos últimos temas ya de nuestro curso de historia y avanzar hacia otras cosas. Pero bueno, les agradezco su atención, cuídense mucho, nos vemos el próximo jueves, ya saben, de 11 de la mañana de 9 de la mañana a 11 de la mañana, en el horario matutino, perdón, y de 4 a 6 de la tarde por la tarde, en el horario vespertino. Entonces, nos vemos el próximo jueves. Chicas, chicos, espero que se encuentren bastante bien. Nos vemos para la próxima. ¿Va que va? Cuídense mucho. Nos vemos.